lo organizo según dificultad y con esos contenidos me manejo hasta que ellos salen de la primaria. Eso le quería contar un poco al profe José, es la realidad de mi escuela, y creo que muchos debemos compartir también algo de esto en las de ustedes. Y con respecto a lo que dijo Claudia, al final creo que cada profe tiene que consumir lo que enseña. Ese concepto del último me pareció valiosísimo. Si yo no me hago carne de lo que enseño, no lo puedo transmitir. Entonces creo que el consumo de lo que uno enseña y el convencimiento de lo que uno enseña es clave para que el otro también aprenda. Usted había hablado de los vínculos, profe, que es fundamental el buen vínculo. Entonces creo que, por ejemplo, si yo voy a dar algo como yoga, que usted citó, que yo en mi escuela lo estoy haciendo, si yo no me convenzo, lo consumo, lo practico y lo comparto, ¿sí? Es difícil que los chicos se apropien de ese contenido. Ellos me tienen que ver a mí haciéndolo o trabajándolo con ellos en conjunto para que les guste y vean, digamos, la necesidad y por qué debemos hacerlo. Bueno, esa es mi experiencia desde la escuela. Muchas gracias. No sé, contesto, Luciano. Sí, sí, José. Gracias, Claudia. Te escuchamos, José. Bueno, Claudia, muchas gracias por exponernos lo que hace, que es lo fundamental. Cada colegio en particular y cada comunidad en concreto y cada país y cada cultura tiene una serie de situaciones que son de las que hay que partir de la realidad en la que nos movemos, porque la educación, la formación tiene una doble vertiente. Por una parte es colaborar, ayudar al educando a desarrollar sus capacidades para que haga uso y disfrute, para que sea más feliz con ellas, y por otra, para que se integre también en la sociedad en que vive y en el mundo en que vive. No podemos formar alumnos en la escuela que no se enteren del mundo en que vive. Es sustantivo. Eso con respecto al criterio general que hay que hacer, ¿no? Después hay otra cosa que a mí me parece necesaria y que yo creo que evidentemente, como acaba de decir, empieza a ser lo que es la realidad, lo que se puede hacer, porque lo que se puede hacer es un condicionante del contexto. Pero hay otros condicionantes que no son tanto del contexto y que nosotros podemos manejar mejor. Y que debemos buscar la fórmula de integrarnos en la escuela. En los distintos niveles. Claro, no puede ser desde 4 a 12 años, los contenidos no pueden ser los mismos. Tienen que ir variando, tienen que irse diversificando y tienen que irse complejizando si verdaderamente queremos que el alumno se forme. No puedes tener el alumno enseñando las 4 reglas básicas todos los años, porque eso no es posible, ¿no? Ni necesario, ni útil para la vida. Y hay algunos de los contenidos, yo sé que en nuestra cultura pesa mucho los contenidos biologistas, los contenidos vertidos un poco, bañados un poco con ese matiz de intelectualidad, iba a decir una palabra pero me la voy a callar, de querer hacerlo justificación teórica, y cuando eso... La justificación teórica son para nosotros, para los profesores, somos los que traemos. Por ejemplo, algunos de los términos que he visto de los contenidos es principios generales del entrenamiento, la teoría de la educación física para los niños de la escuela. Pero ¿qué le importa eso a los niños? Eso es para nosotros, no para los niños. Somos nosotros los que tenemos que saber eso y usarlo a la hora que sea. Entonces, con respecto, mira, hay contenidos que sí o sí, como dicen ustedes en Argentina, hay que buscar la forma de integrarlos, pero no como una cosa al servicio de, sino como algo per se. Por ejemplo, los juegos.
El juego tiene que estar en la escuela como un elemento sustantivo, componente específico de la educación física, no como para enseñar otra cosa. El juego es identidad cultural. El juego tiene una cantidad de estructuras tan complejas, tan valiosas, tan de aprender las relaciones con los demás. Por ejemplo, la relación corporal con el otro, con los juegos de oposición se aprenden, se vive, se entiende. Jugar es sustantivo, pero jugar, no jueguen, no, jugar con sentido, jugar con integración en la cultura, jugar con progresión en la complejidad estructural de las praxis, jugar de manera que aumentemos la riqueza motriz del alumno. El juego es algo maravilloso, esencial. Hay otro ámbito que es también que tenemos que trabajar. Vamos a ver, estamos rodeados de música. Vivimos la música, nos la tenemos todo el día. Y el bailar y el vivir los ritmos musicales es algo que en la escuela lo tenemos que hacer. Y eso no es tan difícil, no es tan difícil. Yo cuando doy clase, por ejemplo, en el bloque este de la expresión corporal, las primeras sesiones de clase que doy son poniendo distintos ritmos musicales y diciendo a los alumnos que lo oigan, lo perciban y que se manifiesten como ellos están. ¿Pero cómo lo hacemos, profesor? No lo sé. Ya verás. Lo que me interesa es que sientes el ritmo, que lo vivas, que te provoque el movimiento de acuerdo con la sensación que tú tienes. No es este paso y el otro. Dice, pero es que yo no sé de los pasos, yo no te he dicho que dé ningún paso. Ya, si creo que te quiero enseñar alguna praxis motriz de un baile folclórico, yo te lo enseñaré. Pero lo primero que tienen que entender es la praxis motriz. No puede ser que los niños sean urbanitas nada más. Los niños tienen que salir al entorno, tienen que relacionarse, aunque sea en el parque de al lado del cole, pero no es posible que los niños y después se pongan a jugar a la videoconsola. Es en casa. El niño tiene que relacionarse con el entorno y hay unos sitios que es mucho más fácil y otros que es mucho más difícil. Pero entonces hay que buscar qué posibilidades hay, ¿no? Es decir, que necesariamente en la escuela hay que plantear la diversidad de prácticas que existen. Eso sí, teniendo en cuenta que la complejidad estructural tiene que ser progresiva en función de la evolución de la motricidad del niño y sus capacidades. Eso es cierto. Y también con adecuación a la cultura en la que vive. Obviamente hay que darle prioridad, en principio, a la cultura en que vive, porque es la que vas a tener que manifestar, es la que te vas a sentir involucrado. Pero no es conveniente reducirnos a una sola de las manifestaciones de la praxis motriz. Después tenemos que tener en cuenta en lo transversal. Vamos a ver, nosotros estamos, nosotros no, hace más el profesor de física y de química explicando qué debe comerse que nosotros dando 4 clases de educación física para mejorar la salud. Si resulta que después los niños comen, llegan hinchados de bollos y de azúcares y de refresco, ¿qué salud vamos a hacer nosotros? Si tenemos 2 horas a la semana. Claro que podemos colaborar, lo que pasa es que tenemos que pensar es que nosotros lo que tenemos que hacer con la salud es hacer las prácticas de manera que sean saludables, pero no es función nuestra ponernos a explicar un montón de cosas, porque para qué está el profesor de biología en la escuela. Es que muchas veces serían niños los que tendrían que venir a tomar las referencias que da la praxis motrices para utilizarlas y será mucho más motivante para hacerlo. Pero bueno, a lo que me refiero es que hay que tener en cuenta que los contenidos no deben ser reducidos, sino que hay que presentarle al alumno todas las manifestaciones culturales que hay de las praxis motrices, dando prioridad a las que son más próximas y también presentando el tipo de praxis con su complejidad en función de las características y el progreso del alumno. Yo creo que eso es un
una opción que debemos tratar de hacer. Soy consciente, de Claudia, de las limitaciones. Sí, yo he dado muchos años clases en la escuela y en todos los niveles, y me llevaba a mis hijos cuando eran pequeñitos al parque, para que jugaran y hicieran ese, y hacía a veces que incluso lo hacía en mi casa cuando estábamos en una ciudad que no podíamos hacer muchas cosas fuera, le montaba una gincana en mi casa para que hicieran cosas allí. Es decir, un poco la imaginación, digo, pero claro, es verdad que lo importante es el compromiso y el amor que tengamos por lo que queremos hacer, y que tengamos claro que menos parafernalia y menos parecer que la educación física somos todo, porque si somos todo no somos nada. Tenemos que saber que somos una parte. Y cuál es primero, cuál es la parte específicamente nuestra que nos paga, y cuál es la parte que podemos colaborar. Yo digo una cosa, pongo un par de ejemplos. Una madre lleva a su niño a ballet, o a lo que sea, a una sala de baile, y 3 meses y no aprende nada, y no sabe, no dice nada. ¿Qué dicen los padres? Oiga, mire, que yo quiero que mi niño lo hemos traído aquí para que aprenda a bailar, para que baile, para que disfrute, para que haga la plata. Pero resulta que no hace nada, ¿no? Tú dices, pero bueno, eso... O lo llevas a un sitio para aprender a nadar y para que flote y para que sepa y disfrute con la natación, y tiene miedo de meter, y después de 2 meses no es capaz de entrar dentro del agua, ¿no? Hay que ser consciente de que la educación física tiene una eficiencia y una eficacia que también tenemos que desarrollar. No sé si he tratado de explicar hasta donde he sido capaz, he podido, lo que he entendido de lo que dijiste. Muchas gracias, José. Muchísimas Muchas gracias. gracias, profesor. Gracias, colega, por la pregunta, por el comentario, Claudia. ¿Alguien más? Habilitar el micrófono por el chat. Preguntas, comentarios, intervenciones. Sí, Luciano, disculpas porque tuve un problema. Entraba y salía de conexión. No sé si me escuchan bien. Sí, ahora sí, ahora sí. Fundamentalmente, bueno, felicitar a José y a Claudia. Muy enriquecedora su propuesta. Y agregando un poquito a lo que acaba de decir José, y a lo que dijo en su momento Claudia, que utiliza mucho el término de culto de lo corporal, término que viene siendo utilizado en diferentes países de Latinoamérica. Lo utilizan en México, en Cuba, en Costa Rica, en Ecuador. Y que yo los traje en su momento de Mariano Guiraldes, que también lo utiliza, la cultura de lo corporal. Y haciendo un análisis un poco epistemológico de lo que es ese término cultura, viene de cultivar, del siglo XVIII en Francia, cultivar la tierra. De ahí que se incrementó todo ese acervo lingüístico de cultura, que es un término muy amplio. Yo trabajé muchos años en primaria, en secundaria, más de 30 años, y siempre me hice la pregunta: ¿son significativos los 2 estímulos que damos de educación física? Con suerte 2 estímulos, porque a veces en algunas realidades que siguen estando vigentes ni siquiera damos 2 estímulos. Entonces, estoy hablando a nivel escolar. Qué importante es la impronta de ese profe de educación física que tenga la capacidad de cultivar desde lo volitivo y desde lo afectivo, sin tanta terminología técnica, y el saber ganarse desde lo afectivo, desde lo volitivo, de lo cognitivo a esa criatura que está en pleno desarrollo, para marcarle, y vuelvo a reiterar lo afectivo, la empatía, que como recurso del juego es algo fantástico, y no ser tan técnicos ni fisiólogos, para marcarse esa empatía del niño hacia ese docente y fijarle el rumbo, que muchas veces con esa empatía se puede fijar el rumbo para toda una vida de una cultura de lo corporal, ¿no?
Pues sabemos que tal vez la educación física, como educación física sistemática y formal, puede durar hasta los 17, 18 años. Algunos colegas me decían, no, educación física es toda la vida. Pero si limitamos la educación física a un patio, a un playón, a una escuela, a un colegio, a una cancha, tal vez a partir de esos 18 años hay un término que podría ser mucho más abarcativo, que es relacionado a cultura lo corporal y a la propuesta de una actividad física permanente a lo largo de la vida de esa zona. A mí me marcaron profes de educación física en la primaria cuando en la década del 70 había cambios muy grandes en la educación física del país, con un intercambio cultural entre muchos autores, desde Mariano Cajigal hasta otros, de España y de Argentina. Y me marcaron porque seguía haciendo actividad física toda mi vida, seguía haciendo deporte. Entonces ahí, esa reflexión que yo hacía, será importante lo que intento o intenté desarrollar con un estímulo y medio, con 2 estímulos, desde lo técnico, tal vez, de lo reglamentario, desde las habilidades, tal vez no, pero si lo sé llevar bien desde lo afectivo, desde lo volitivo, desde la empatía, desde la inclusión, desde la manera de ser de ese docente, de esa impronta que se desgarra para transformar un conito que tal vez ese cono no lo tiene y va y busca una botella y la llena de arena, y que los chicos vean esos ejemplos y que no bajamos los brazos, ahí creo que definimos lo que tendría que ser en toda una vida de lo cultural, y qué importante que es el protagonismo nuestro desde esas infancias tempranas y esa escolaridad para decir, estamos en el buen camino, más allá de los esfuerzos que estamos haciendo en un trabajo de investigación, como lo planteó José, que creo que va a ser difícil concientizar a toda América Latina, porque ya hay una impronta cultural desde lo epistemológico de seguir arraigados a ciertas terminologías que realmente son un bodrio total, ¿no? Eso quería manifestar, gracias. Gracias Carlos. Bueno, hay 2 preguntas en el chat. Candela Corimayo pregunta qué habría que evitar para no tener una mala experiencia en la educación física escolar. Claudia José. Y luego Virginia, bueno, agradece y recupera una de las preguntas, Claudia, que vos expusiste, que cuál es el sentido de la educación física en la escuela. Entonces, ahí hay 2 preguntitas, o bueno, un aporte y una pregunta. Clau, José. Un poco respondiendo a esto de las experiencias, ¿no? Nuestras experiencias tanto como docente como estudiantes en el patio, en la clase de educación física, y creo que una de las cosas que tenemos que evitar es la improvisación, es decir, pensar nuestra propuesta, pensar el sentido que tienen y tomar en cuenta todas estas dimensiones que inciden en el hacer, en la propuesta propiamente pedagógica, propiamente dicha, evitar la improvisación, no caer en una rutinización de esa práctica, y evidentemente siempre tener esta mirada del contexto, esto de que cuando uno piensa una propuesta, piensa cuál es el contexto de sentido para el otro, no solo para uno como docente, sino para el otro. Si es el disfrute, es la competencia con el otro, es la competencia consigo misma, es su propio desafío. ¿En dónde está ese sentido? Y creo que también tomando en cuenta esto de que cuál es el sentido de la educación física, la vamos a encontrar en la medida en que dialoguemos. Creo que el diálogo es fundamental, dialogar con el otro, con este sujeto de aprendizaje, pero también con los sujetos de enseñanza, es decir, nosotros como comunidad educativa, como comunidad, como parte de este campo disciplinar de la educación física, creo que estos espacios son fundamentales porque nos vamos con esta pregunta, nos vamos con, me voy a pensar este sentido y construirlo en el hacer, en la praxis es fundamental. Entonces, por ahí, para evitar esas malas experiencias y sobre todo dejar
malos aprendizajes, ¿no? Porque sabemos que estos aprendizajes mal logrados cuestan el doble después poder reaprenderlos. Entonces, por ahí estas malas experiencias creo que nos marcan como sujeto, y creo que si elegimos este campo que es la educación física es porque nuestras experiencias también nos han enriquecido como sujetos, ¿no? A mí me parece que hay dos aspectos sustantivos a tener en cuenta para que no se produzca ese desánimo, ese poco apetecible vínculo con la práctica de la actividad física. El primero está relacionado con qué hacemos. Y es tan rica la educación física, tiene tanta diversidad de prácticas, que parece casi imposible que un humano no haya alguna de esas prácticas que le apetezca al humano. Por eso, en el que hacer, lo primero que hay que hacer es que tenemos que presentar y dar opciones a los alumnos a que vivencien las distintas manifestaciones culturales de las praxis motrices. Pero si resulta que la clase de educación física es siempre la misma, siempre se hace lo mismo, y improvisado, sin ninguna estructuración, pero claro, eso, lo primero es ¿qué hacemos? Y dentro de una gama grande de prácticas de actividad física que existen, y que incluso nosotros podríamos en algunos casos inventar alguna cosa, pero ya que trabajar con las que existen ya va insuficiente. Ese es el qué sustantivo. Y el otro aspecto es el cómo hacer las prácticas. Y las prácticas que se hagan en el diseño de las tareas y en el desarrollo de las prácticas de la clase hay que tener en cuenta, primera cosa, que eso tenga significación, que el alumno vea que lo que está haciendo es por algo y que él tiene que resolver una situación. No puede ser una cosa repetitiva, aburrida, sin saber para qué, pero a veces, ¿para qué me ponen a mí a pasar contra la pared si yo no voy a pasar en baloncesto, nunca voy a pasar para enseñarme baloncesto, pasar contra la pared? Y me ponen a jugar a mí solo, incluso a veces sin balón, si resulta que voy a jugar con 4 compañeros más y 5 los otros, y 5 oponentes, y con esa dinámica. Es decir, tengamos las situaciones que tengan significación. Y la otra cosa, sustantivo, que a mí me desespera, es cuando yo voy a ver que están dando una clase de educación física y el compromiso motor, la participación de los alumnos es casi nula. El profesor se pasa explicando y los alumnos mirándolo de lo que tienen que hacer. No, los alumnos tienen que intervenir motrizmente la mayor tiempo posible. No deben plantearse tareas eliminatorias, que el alumno quede eliminado y se tenga que poner a ver qué hacen los demás. No deben hacerse esa, porque ¿quién es el que queda eliminado el primero? El que tiene más necesidad de práctica motriz. Eso es una cosa sustantiva. No deben hacerse prácticas motrices en que el alumno tenga que estar esperando un montón de tiempo para intervenir. El alumno tiene que tener la posibilidad de intervenir motrizmente siempre. Tiene que tener la posibilidad de intervenir motrizmente siempre. Y eso quiere decir que a lo mejor algunas veces la intervención motriz es pararse. Puede ser, pero tiene que tener esa opción. No podemos plantear una práctica motriz en la que el alumno está en una fila y otra fila y cada media hora le toca tocar el balón para tirar puertas. Pero a ver, por favor, eso no son prácticas motrices. Eso no tiene sentido. Hay que plantearla de forma que el alumno, repito, el mayor tiempo posible tenga la posibilidad de intervenir motrizmente y que él decida. Y tenemos que el alumno tome decisiones de qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Eso yo un ejemplo de cosas que creo que no se deben hacer. Seguramente todos ustedes conocen el juego ese del pañuelito. El profesor se pone en el centro, una fila por allá y otra fila por allá. Deja el uno por aquí y por allá. Y todos parados. El uno. Y viene el uno al otro y los otros 18 parados. Lo decide el profesor. 2 perros todos parados. El 7. Y van en el 7. Pero ¿qué intervención motriz tiene el alumno en esa? ¿Qué decisión tiene? Es que es ridículo hacer una clase de educación física. No debían de echar. Nos debían de echar, en el colegio los deben de echar como profesores y lo que hacemos es eso, porque eso no es clase de educación física, eso es hacerle perder el tiempo a los niños
y el dinero y todas las cosas. Por favor, hay que practicar poner prácticas de intervención, de compromiso motor del alumno con significación práctica y con decisión por su parte. Dos cosas, qué hacer y cómo hacerlo. Muchísimas gracias, José, Claudia. Ahí Carlos aportaba que acá se lo conoce a esa propuesta como 2 perros para un hueso. Leo algunos comentarios. Alejandra Agüero, la colega que es de San Juan, bueno, acá coloca que solo hay un estímulo semanal, lo cual pone en un gran desafío al profesional, al profesor, para revertir esta situación al reducirse tan poco el tiempo. Jesús Herrera, bueno, Paula Vélez, colega, también agradece y remarca la posibilidad de una autoevaluación para revisar las propias prácticas. Jesús Herrera pregunta si solo hay que concentrarse o solo debemos concentrarnos en la competencia motriz. Nos están quedando, antes de responder a estos comentarios y preguntas, nos están quedando unos minutos. La idea es no hacer un cierre porque la jornada mañana continúa, pero sí por ahí, sí. José, Claudia, si quieren hacer algún subrayado para ir cerrando, pero nos quedan todavía unos minutitos más. Yo simplemente quería hacer una apreciación que me parece que también es un desafío para la educación física escolar, y es poder trabajar transversalmente con los colegas de otros campos, de otras especialidades. Nosotros nos debemos un trabajo de compromiso con aquella que está en el aula. Tenemos que incansablemente buscar si ahí también puede ingresar la motricidad, la corporeidad, si podemos hacer un trabajo mancomunado, porque como bien, José, dijiste, de pronto hay otras asignaturas que toman algunos de los contenidos que desarrollan, y nosotros muchas veces también en educación física, pero parecen como 2 mundos aislados. El patio y el salón, el aula y la cancha. Bueno, ¿de qué manera? Y mañana, porque hoy el grupo de mis estudiantes de educación primaria no podían participar porque tenían otra actividad, pero mañana los estudiantes de educación física, perdón, de educación primaria, van a participar de este conversatorio, porque justamente la idea es poder hacer eso. Cómo nosotros nos pensamos mucho más mancomunados a la hora de pensar una práctica de educación integral, con sus especificidades, con sus incumbencias, pero entendiendo que ese niño transita todos los espacios y los entornos en la educación, que por lo menos, bien, mal, más o menos, sigue siendo el lugar donde podemos garantizar que tenga experiencias corporales y que puedan ser de calidad, a diferencia de hoy reducciones de espacio en la naturaleza, hoy por cuestiones de seguridad los espacios urbanos, hoy por cuestiones económicas los clubes, las asociaciones. Entonces traigo este comentario para reflexionar. Cómo también poder entrelazar a los educadores en general para que el cuerpo y la corporalidad tenga mayor presencia y no solamente sea en el patio. Bueno, a ver, hay con respecto a las cosas que se han comentado, el lamento ese de que, justificado, razonable, de que con una sola clase semanal se hace muy poco, pero claro, si encima no hacemos nada, si no utilizamos eso, tenemos que convencer a la sociedad que es útil, necesario, que es bueno, que es válido lo que hacemos. Pero claro, si a veces el padre va y mira lo que está haciendo el niño y dice, para eso que vaya a hacer otra cosa. Aparte de la valoración social que hay, es muy importante que se sea consciente de que usemos adecuadamente, hagámoslo lo mejor posible, la disponibilidad que tenemos socialmente. Es decir, no es fácil, es muy difícil hacerlo. Y si claro, no es que no lo hago porque no tengo nada más que una hora, pero haz bien la hora que tienes. Haz bien que es insuficiente, ya lo sé que es insuficiente. Pero si encima esa, pues como no puedes hacer nada, no haces nada, te estás quejando, pues vamos mal. Yo creo que eso es una de las cosas que los profesores de educación física tendríamos que ser conscientes de eso. Mire, esas batallas se consiguen mejorar, no son fáciles, cuesta mucho.
en Canarias, el próximo curso tendremos 1 hora más de educación física en la educación básica. 1 hora más. Se llama el currículum. ¿Y por qué se consigue eso? Eso fue un trabajo largo y continuado. No quieren que mañana dice la consejera, el gobierno de Canarias en el nuevo currículum, con la nueva ley de educación que tenemos nosotros, que se ha aprobado y diseñado el currículum y que da a las comunidades autónomas la posibilidad de introducir el horario y hacer cambios dentro de un marco referencial. ¿Por qué se ha hecho? Porque se ha hecho una labor muy grande, porque hay mucho trabajo para eso detrás, porque hay muchos profesionales que harían y que se están dando cuenta de que eso es. Pero claro, si eso es para hacer ahora como experiencias que yo conozco, que sé, un día me comentaba una exalumna mía que su niña en el colegio le habían puesto 1 hora más de escuela, de educación física. ¿Y qué hace? Dice, no, nos ponen a jugar al ajedrez. Pero bueno, por favor. Por favor. Jugar al ajedrez, que juegue en el recreo, que juegue cuando te da gana. Pero 1 hora más de educación física, por ponerlo a jugar al ajedrez. El ajedrez a mí me parece maravilloso, pero no es para nosotros, no es para otra cosa. ¿Sí? Desarrolla mucho la inteligencia para jugar al ajedrez y que se puede transferir a otras cosas de la vida. Pero con respecto a la motricidad, no es nada, ¿no? Mire, y después hay otra cosa, que es lo que estaba comentando Luciano ahora. Uy, yo tengo un maravilloso patio. El patio, la mejor aula que hay. Los alumnos en la que quieren estar. Están fritos para ir al patio, fritos los alumnos. Si, no hace falta hacerlo muy bien. El patio es la mejor aula que hay. Es increíble. Si hay un sitio de educación social para los niños, es el patio. Educa más que el aula. Porque en el patio tienes que convivir con todo en un espacio. Vamos a ver, todos nosotros cuando hemos jugado en el patio de la escuela, ahí habíamos jugando un montón de niños, cada uno jugando una cosa distinta. Y todo el mundo sabíamos dónde estábamos. Oye, el balón no, para acá no, que la línea esta, hasta aquí jugamos los de no sé qué, hasta aquí jugamos la otra cosa. El patio es un sitio maravilloso. Es el aula mejor que hay. Para mí es el aula mejor que hay. Mire que mi experiencia profesional docente es fundamentalmente en la universidad y teórica, formando eso, pero no tengo experiencia de mí. Durante 14 o 15 años estuve dando clases en los niveles básicos, ¿no? Viva el patio, ¿sí? Viva el patio. Y ojito con el resto de los profesores y nuestras clases. ¿Por qué digo esto? Porque lo que pasa generalmente, y ya me gustaría que no fuera así, es que somos subsidiarios. Nosotros somos subsidiarios de los otros. Pero por favor, a ver, vamos a organizar una competición, una gincana. Oye, los que son de plástica, ustedes hacen los carteles. Los que son de matemáticas, ustedes calculan los resultados y preparan y hacen el seguimiento. Esa es la cooperación que hay que hacer. Pero hay que tener mucho cuidado, que no es sustituir la clase de educación física para enseñar matemáticas. No, al revés. No. Pero a ver, si hay tantas cosas en historia, algunos saben de ustedes que alguna vez que en la clase de historia le han explicado en qué consisten las Olimpiadas, la historia de las Olimpiadas. Y mira que eso es importante en la cultura nuestra. Que yo no sé si eso... Pero es decir, que hay que explicarle a los otros que las manifestaciones culturales de la práctica tienen que usarlas en su clase, no en la mía, no que me manden a mí a enseñar matemáticas, la clase de matemáticas. No, en tu clase de matemáticas enseña las matemáticas tú, haciendo una práctica motriz si quieres. Pero no me digas a nosotros, es decir, no perdamos la especificidad. Es una cosa que tenemos que ser muy conscientes y tener mucho cuidado, porque es muy fácil que nos manden a hacer lo que ellos tienen que hacer.
en vez de participar en una tarea común que muchas veces son necesarias y que sería fantástico, ¿no? Y yo que sé, cuando el profesor de biología le va a explicar cómo funciona el corazón, los lleva al patio y los pone a correr y eso no se lo olvida nunca el chaval de cómo funciona el corazón viviendo en la experiencia práctica. Por poner un caso concreto. Muchas gracias, José. Clau, bueno, estamos como en los últimos minutos, pero ¿algún comentario, consulta que quieras hacer? Ahí Yo creo que esto que acabas de plantear, esta necesidad de generar propuestas integradas, ¿sí? Tiene que ver mucho con empezar a pensar un sujeto integral, ¿no? Con la formación de este sujeto integral y las propuestas que uno como docente también realiza en el marco de la educación en general, no deben ser propuestas aisladas, es decir, lo biológico por allá, sino propuestas que tengan integralidad. Y creo que una de las cuestiones que todavía quedan o desafíos que quedan por asumir es esto de trabajar en forma integral con con las otras áreas disciplinares de la educación en general, la educación física, y superar esta mirada subsidiaria que la educación física ha tenido. Lo vemos muy fuerte en el juego como medio para la lectoescritura, el juego como medio para la integración del juego, y el juego es un contenido en sí mismo. Entonces, si tanto nosotros retomamos el contenido, a ese contenido que está en nuestro documento curricular como un contenido en sí mismo, lo tenemos que tener bien en claro nosotros primeramente, ¿sí? Porque muchas veces cuando le atribuimos sentido a la educación física, decimos, bueno, juego para, como medio para, y nosotros mismos nos estamos poniendo en ese lugar subsidiario. Entonces, retomar esta especificidad del juego, del lugar que tiene el juego en la construcción de esta dimensión lúdica del sujeto, y desde ese lugar elaborar acuerdos, construir una propuesta integrada. Entonces creo que es fundamental, y esto no se hace solamente en la jornada pedagógica, cuando se hace en la práctica, en el hacer, ¿no? Entonces, cuando elaboro esta propuesta, ¿cuánto ha contribuido a la formación de esta subjetividad? Y creo que ahí hay un espacio todavía muy importante, no solamente creo que desde la formación, sino también en las actuales condiciones educativas en las que estamos transitando, ¿no? Creo que esta situación, estos 2 años, nos ha obligado a dialogar con el otro, nos ha puesto en una situación de desafío, esto de la cantidad de estímulos también que tenemos en la escuela. Hoy en día nos han puesto hasta a veces si teníamos 2 estímulos, de juntar esos 2 estímulos en un solo día. Entonces, empecemos a visualizar que si nuestro campo tiene que ser colocado en otro espacio, en otro lugar y no subsidiario, empecemos por pelear esos lugares, ¿no? Así que creo que tenemos mucho en ese sentido por seguir construyendo. Muchas gracias, Claudia. Bueno, hemos llegado a la última parte. Desde ya agradecerle, José, a Claudia, le agradecer a los colegas, a los estudiantes, a Carlos, al director de la Escuela Universitaria de Educación Física, a la asociación que conjuntamente con la universidad han hecho posible este primer diálogo, acercamiento, reflexivo de esta jornada. Mañana vamos a continuar en el mismo horario, de 17 a 19, vamos a estar con el especialista Carlos Murga, que también nos estuvo acompañando hasta hace un ratito, también con Vicente Ruiz Omeñaca, también para seguir dialogando, reflexionando, revisando nuestras prácticas en el campo de la educación física escolar. José, Claudia, Carlos, si quieren hacer algunas palabritas finales. Yo desde la parte de extensión contento de venir realizando estos ciclos que nos permiten encontrarnos, reflexionar, intercambiar
y seguir creciendo y revisando aquello que hay que modificar. Carlito, José, Claudio, cerramos con ustedes. Agradecer también a José, que ya deben ser las 12:30 o 1:30 de la noche en Canarias. Lástima que no podemos estar ahí contigo. Bueno, ya veremos un encuentro. Todos dicen que sí, acá la profe Alejandra, todo. Bueno, agradecido, bárbaro tu trabajo, Luciano, agradecido yo por el trabajo que estás haciendo como director de extensión excelente, a Claudia por los aportes, a Pepe, que es un amigo que me dio la educación física hace muchos años, y eso es lo lindo. Así que, bueno, trataremos como escuela universitaria de seguir creciendo, intercambiando, tejiendo conocimientos con profes de todos los ámbitos que quieran participar, y ese es el sentido que le tenemos que dar a nuestra tarea. Así que muchas gracias y nos reencontraremos mañana, ¿no? Seguro. Hasta mañana. Hasta mañana. Muchísimas gracias, Carlos, Claudia, José, muchas gracias, colegas. Hasta mañana y continuamos con la jornada.